Muy bien, estimados colegas, estimados amigos, les saludan estudiantes de la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Norbert Wiener. Esta vez tenemos a nuestro cargo una entrevista que se titula Experiencia de vida en tiempos de pandemia. Y esta entrevista está dirigida y nos van a acompañar dos enfermeros profesionales que trabajan y que han laborado pues con pacientes en tiempos de COVID, y en lo cual nos van a brindar su experiencia, y a partir de esto vamos a tener un tema bastante importante y vamos a conocer un poco acerca de lo que ellos han venido realizando durante todo este tema de pandemia, ¿no? Quien les habla es Rodolfo Arevalo Marcos, y el grupo de integrantes se encuentra a cargo de la señorita Flores Sotelo Alina, Canales Asensio Aliz, Laván Núñez Leslie y Chumbi Muni Cuellar Jorge. Somos integrantes del grupo que tiene a cargo la entrevista de experiencia en tiempos de pandemia. Asimismo, quiero agradecer a los ponentes, al magíster Wilder Carranza, que trabaja en la ciudad de Cajamarca. También muchas gracias por su participación al licenciado José Luis Rodríguez, jefe de departamento del Hospital de Ventanilla. Y bueno, decirles también que haciendo una breve introducción a lo que es la pandemia, actualmente pues la pandemia ha azotado grandemente a muchos profesionales de la salud, pero básicamente a los profesionales de enfermería, que son aquellos pues que laboran el día a día y que trabajan con el paciente las 24 horas del día. Un profesional de enfermería prácticamente está basado en competencias específicas, no solamente hace la parte asistencial, sino también hace la parte administrativa. El ratio enfermero-paciente en esta época de pandemia hemos tenido incluso hasta 40 pacientes por enfermero, ¿no? Y eso ha sido también una gran debilidad para nuestra carrera profesional, porque actualmente tenemos enfermeras con sobrecarga laboral, con estrés postraumático. Incluso hay indicios que indican que el profesional de la salud está consumiendo actualmente muchos medicamentos antidepresivos y también medicamentos que son ansiolíticos, ¿no? Entonces es una grave problemática para enfermería, ¿no? Y desde ahí nosotros podemos decir que actualmente el Ministerio de Salud ha logrado incorporar una guía, una norma técnica para la atención de la salud mental del profesional de la salud. Entonces vamos a analizar y vamos a ir conociendo cuáles han sido esas experiencias por parte de los colegas que nos acompañan el día de hoy, y que ustedes también sepan cuál es la realidad de enfermería, en qué nos ha afectado y cómo básicamente se está viviendo, ¿no? Cómo actualmente el enfermero que trabaja en la unidad hospitalaria, tanto del primer nivel de atención, del segundo y del tercero, se encuentran batallando y se encuentran prácticamente dando sus vidas, ¿no? Actualmente nosotros estamos amparados bajo el Colegio de Enfermeros del Perú. Somos casi ya 100.000 enfermeros a nivel nacional, y los enfermeros de distintos departamentos pues se han unido y se han prácticamente han batallado en esta pandemia, ¿no? Y básicamente muchas veces no se ha obtenido el reconocimiento necesario. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la pregunta de nuestro compañero Jorge Chumbimuni a licenciado José Luis, para después darle pase al licenciado, al magíster Willy. Sí, puedes iniciar, Jorge. Buenas tardes, licenciado José Luis Rodríguez y Will. Nuestros compañeros y yo vamos a elaborarles unas preguntas cada uno. Bueno, mi pregunta es, ¿usted cree que los procesos de implementación por parte del Ministerio de Salud fueron los adecuados a inicios de pandemia? Sí, José Luis. Para el licenciado José Luis Rodríguez. Buenas tardes, gracias por la invitación a este trabajo. En cuanto a la pregunta 1, la implementación de los procesos del Ministerio de Salud no fueron los adecuados al inicio de la pandemia. Nosotros, el Hospital de Ventanilla pertenece al gobierno regional del Callao. Nosotros éramos el primer filtro en cuanto a ingresos de pacientes, tanto a nivel internacional por lo que es vía aérea y por lo que es mar. Sin embargo, las políticas no fueron implementadas adecuadamente. En el momento que ya el ministerio dio la alerta para los estudios, nosotros ya veníamos trabajando, incluso ya veníamos haciendo descartes en el hospital de Ventanilla.
debido a que un grupo de docentes fue a hacer una pasantía a Europa y cuando se dio la alerta en marzo, estos profesores ya habían llegado y eran casi el 60% de los maestros becados vivían y trabajaban en Ventanilla. Y es en ello que nosotros comenzamos a trabajar a ciegas, porque no había una política, no teníamos CPPs, no sabíamos cómo funcionaba la enfermedad, cuándo era el tipo, la gravedad de la enfermedad. Y nosotros no teníamos ni siquiera un ambiente donde atenderlos y hemos tenido que comenzar desde cero, ver una área donde atenderlos, qué médico podía atenderlos, debido a que no se nos había capacitado en su momento el manejo de este tipo de casos. En lo personal, el Ministerio de Salud no hizo una adecuada implementación en este proceso. Entonces, ¿usted qué ideas propone para mejorar o hacer más eficientes los procesos que dictó el Ministerio de Salud? Conforme ya ha pasado la pandemia, el Ministerio ha ido aprendiendo y mejorando procesos. Sin embargo, el Ministerio hasta ahora no sigue viendo el cuidado hospitalario y ha dejado desprotegido el primer nivel de atención. Las políticas deberían haberse implementado desde el primer nivel de atención en lo que es preventivo promocional y luego ya a lo que es el área de hospitalización o curación o tratamiento y recuperación de la enfermedad, que son los hospitales. En el caso del Hospital de Ventanilla es un hospital 2-1, un hospital básico, que hemos implementado un área de COVID, un área de observación con 8 camas, un área de hospitalización COVID con 14 camas y no contamos con una unidad de cuidados intensivos. Pienso yo que las políticas hubiesen comenzado desde el primer nivel y luego secuencialmente implementando los hospitales más complejos. En cuanto a mi apreciación como profesional, lo que se debió haber trabajado desde el comienzo. Ok, muchas gracias por su respuesta. Bueno, a ver, voy a pasar con el licenciado Willy. La primera pregunta sería la misma. ¿Usted cree que los procesos de implementación por parte del Ministerio de Salud fueron los adecuados a inicios de la pandemia? Buenas tardes, gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, la implementación por parte del Estado, pues sabiendo que a partir del 31 pues, de diciembre se comunica que a nivel internacional, específicamente en China, pues se reportan casos de COVID. Muchas veces los diferentes estados y el estado peruano todavía no se preparaba para hacer frente a esta pandemia, ¿no? Y a partir pues, del 6 de marzo del 2020, cuando ya se confirman los casos de COVID en Perú, entonces el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud y todas las políticas de Estado, pues declaran el estado de emergencia, ¿no? Pero a pesar de ello, los establecimientos de salud desde primer nivel, segundo y tercer nivel no se implementaron o no contaban con los equipos o con los materiales necesarios para hacer frente a esta primera ola de pandemia, ¿no? Y mucho más el equipo, el recurso humano. Y cuando también se prioriza, se menciona el personal en riesgo de los diferentes establecimientos de salud, entonces salen o abandonan sus puestos de trabajo, incluso con toda la experiencia que ellos tenían durante el desempeño de sus labores. Entonces queda pues en falso y gran parte se empieza a contratar potencial humano, incluso nuevos o sin experiencia, para cubrir puestos de trabajo pues en el área de unidad de cuidados intensivos. Entonces aquí hubo una inadecuada implementación pues por parte del Ministerio de Salud para hacer frente a esta pandemia, y que día a día pues se incrementaban los casos y las muertes por la COVID-19. Si hablo de la región Cajamarca, yo trabajo en una provincia de Chota, entonces el hospital que cuenta en esta provincia pues no tenía los equipos suficientes, incluso llegó un momento en que los balones de oxígeno y el oxígeno pues iban colapsando, no contaban con estos
recursos y gran parte de los pacientes hospitalizados morían por falta de ellos, ¿no? Eso sería entonces mi respuesta pues respecto a la pregunta. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué medidas sanitarias usted propone para afrontar con mayor éxito la pandemia? Bueno, hoy en día pues ya el Ministerio de Salud, de acuerdo a las diferentes acciones que se iban tomando desde la primera, segunda ola, pues han ido ya implementando diferentes equipos materiales, recursos humanos. Entonces, lo que sí se propondría es el trabajo en el primer nivel de atención, reforzar el equipo humano en el primer nivel de atención para mejorar las actividades de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Hoy en día tratando de abarcar ya con las diferentes etapas de vida lo que es la inmunización contra la COVID-19, que va a ser o es un hecho muy importante para la prevención de esta patología pues, que ha venido azotando y causando muchas muertes a nivel nacional. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ya le cedo el paso a mi compañera para que les haga la segunda pregunta. Sí, muy bien, por favor, la segunda compañera para que pueda iniciar sus preguntas, la pregunta número 2. Buenas tardes ante todos. Bueno, mi pregunta es para el licenciado José Luis Rodríguez. Licenciado, ¿usted por qué crees que es tan importante para los trabajadores de salud vacunarse contra la COVID-19? La vacunación ha sido demostrado científicamente que es el único método de prevención. Entonces, nosotros al tener un personal de salud vacunado de primera línea, médicos, enfermeras, personal técnico, nosotros vamos a garantizar que los cuidados puedan tener continuidad. Como sabemos, durante la pandemia del 2020 ha habido muertes del personal de enfermería. Si es que no me equivoco, son aproximadamente 200 enfermeras que han muerto en lo que va el tiempo de la pandemia. También ha habido muertes de personal técnico, personal médico, porque estuvo expuestos y no tomaron la prevención, no fue la mejor. Con la vacuna, al inmunizar a las personas generamos anticuerpos, los cuales nos permite a nosotros poder generar defensas. Si es que nos llega a dar una enfermedad, va a ser de una forma más leve. No vamos a terminar en una unidad de cuidados intensivos, sino puede ser una unidad de hospitalización o incluso ni lo vamos a sentir. La importancia de la vacunación es para dar continuidad en la atención de los servicios sanitarios, debido a que actualmente no tenemos egresados tampoco de profesionales de la salud, debido a que muchos de los estudiantes se han quedado truncados porque el último año de la educación, que es de práctica o internado, no se ha realizado. Entonces nosotros ahorita solo contamos con los profesionales que están titulados y colegiados, ¿no? Entonces, invocaría también al personal de salud que no se ha vacunado por miedo, debido a que se ha dado mala información en los medios de comunicación. En mi institución, por ejemplo, tengo 13 personas que no se han vacunado, han desistido de la vacunación. Les invoco y también que la vacunación es el método de prevención para nosotros poder dar cuidado de calidad y garantizar la continuidad. Gracias, licenciado. Voy a dar la misma pregunta al siguiente licenciado, Willer Carranza. Bueno, para responder a la pregunta número 2 acerca de la importancia de la vacunación, sabemos que desde siglos anteriores la mejor forma de afrontar una patología o una enfermedad ha sido la inmunización.
sobre todo por enfermedades prevenibles por la vacunación. Y hoy en día la mejor medida de protegerse contra la COVID-19 es la inmunización, a pesar de que muchas personas rechazan o no quieran vacunarse. Creo y es la mejor medida la vacunación. De hecho que ha habido pues, tergiversado bastante la información con el hecho de contar con 2 vacunas, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, la vacuna Sinopharm. Entonces, hay diversas versiones de los trabajadores de salud, ¿no? Como mencionaba pues, el compañero hace unos minutos, hay miedo, incertidumbre acerca de recibir la vacuna. Entonces, pero nosotros como personal de salud estamos pues invocando, educando, coordinando con los compañeros que la mejor forma de afrontar esta pandemia y continuar con nuestras labores dentro de una institución para reducir o minimizar los riesgos de contagio con la COVID-19 es la vacunación. De hecho, que nos puede producir la enfermedad más adelante sí, pero va a ser en estadios leves que quizá no ameritan una hospitalización. Así que invocamos pues que la mejor medida contra esta pandemia es la inmunización con cualquiera de las vacunas, que ambas tienen un poder inmunológico y previenen pues esta patología. Bueno, acotando a esto, si bien es cierto, ustedes los médicos fueron los que estuvieron batallando en primera línea ante esta pandemia. Bueno, desde mi persona, ¿no? Brindarles o darles mis agradecimientos y en serio admiro sus valentías, ¿no? Porque ustedes estuvieron ahí primero y arriesgando la vida por nosotros. Eso es todo. Gracias. Doy pase a mi siguiente compañero. Sí, solamente acotar que los colegas que nos acompañan son licenciados en enfermería y son profesionales de la salud definitivamente. Vamos a dar el pase entonces a Liz. ¿Se encuentra Liz? Parece que tiene problemas de audio. En todo caso, seguimos con Leslie para que pueda iniciar a dar sus preguntas. ¿Crees que hubo capacidad suficiente del personal de enfermería en la primera ola de contagio? Licenciado José Aldo. Sí, me parece que no se ha escuchado bien la pregunta porque estás con interferencia, pero yo la voy a repetir a Liz, no te preocupes, parece que está con problemas de audio. ¿Creen ustedes que hubo una capacidad suficiente del personal de enfermería en la primera ola de contagio? Comenzamos con José Luis. En realidad, si bien es cierto, el personal de enfermería representa el 80% de toda la población de trabajadores en una institución de salud, en el hospital de Ventanilla, con una capacidad de 100 camas hospitalarias, teníamos hasta ese momento trabajando 105 enfermeras con una brecha de 25, que quería decir que nos faltaba 25 enfermeras para nosotros poder dar cuidados y garantizar la atención. A la hora de la pandemia, se dio licencia a mucho personal con goce de haber por enfermedad o por riesgo, de los cuales nosotros solamente nos quedamos prácticamente con 70 enfermeros. Y nuestra brecha seguía siendo aún más amplia, de los cuales al implementar lo que era hospitalización y observación COVID, yo requería, adicional a mi brecha, requería mínimo 12 enfermeras. Por la cantidad de camas se requería 25, pero por la necesidad mínimo teníamos que tener 12 enfermeras, de los cuales las enfermeras que estaban en consultorio tuvieron que pasar, aún muchas, en contra de su voluntad porque no querían, tenían que pasar a apoyar al área de COVID, triaje COVID, hospitalización COVID, ¿no? En la actualidad, el Hospital de Ventanilla cuenta con 91 enfermeras, entre CAS, regular, nombrados, y lo que es CAS COVID, que tenemos 15 enfermeras como CAS COVID.
teniendo aún nuestra brecha en los servicios de hospitalización, en los servicios de COVID, ¿no? Según nuestra normativa, la capacidad o el ratio de enfermera-paciente va a depender de lo que es la dependencia del paciente. En lo que es hospitalización COVID, con 14 camas mínimo, deberían rotar 13 enfermeras por turno. Cada enfermera debería coger 5 pacientes, ¿no? Para poder dar cuidados de calidad por la prioridad de atención. Sin embargo, en la actualidad manejamos solamente uno. En los pisos tenemos camas presupuestadas para medicina y pediatría, 30, de las cuales solamente ocupamos ahorita 20 y rotan 2 enfermeras, ¿no? Y cada enfermera maneja 10 pacientes. Y nosotros estamos sobrecargando el trabajo del profesional. Y si yo viera poco a poco mencionando nuestras 7 áreas funcionales de enfermería que encuentran en nuestro hospital, hay déficit. Hasta ahorita estamos gestionando debido a que el ministerio nos prohibió contratar las enfermeras. Con el tema de la pandemia, no solamente era mi brecha cubrirla, sino con los nuevos sueldos que asignaba el ministerio en otras instituciones, era que mi personal que yo tenía renunciar a su plaza CAS ordinario por una plaza CAS COVID, donde le duplicaban, triplicaban el sueldo. Un ejemplo, una enfermera general de mi hospital, o enfermera general o enfermera especialista, está con 2.800. Con lo que es el COVID, están con 6.000 hasta 5.000 soles. Los cuales las enfermeras decían, ¿saben qué? Licenciado, lo siento, pero hay que aprovechar. La pandemia así nomás no viene. Así que yo renuncio y me voy. Y es lo que ha pasado. Entonces, no solamente se sumaba la brecha, sino la renuncia. Sino el ministerio también me impedía contratar casos ordinarios, solamente me pedía contratar casos COVID. Aparte de ello, las enfermeras que postulaban no tenían serum. No se había normado que podían convalidar el serum con el caso COVID. Al inicio de la pandemia, sí hemos sido bastante golpeados y hemos tenido bastante déficit de personal. Sin embargo, las truquesas, los enfermeros, somos los que estamos en la primera línea y hemos estado al pie del cañón. Y no hemos desatendido el sistema sanitario. Hemos estado ahí. Y la respuesta, así para concluir, sí hemos tenido un déficit de enfermeras. Como les digo, mi brecha hasta la actualidad sigue siendo 35 enfermeras en el hospital de Ventanilla, que no han sido cubiertas. Sí, muy bien. Entonces pasamos la segunda pregunta para el magíster Wilder. Bien, respecto a la pregunta, la capacidad de personal de enfermería no fue suficiente, ¿no? Por diferentes motivos. Porque el Estado peruano no está invirtiendo lo suficiente del Producto Bruto Interno de Salud y sobre todo la contratación del potencial humano y de enfermería para brindar los cuidados necesarios. Ya con la llegada de la pandemia, como mencionaba el colega, los establecimientos de salud tuvieron que brindar licencias a personal de salud, específicamente de enfermería, con comorbilidad o riesgos, por los cuales un buen porcentaje de licenciados en enfermería abandonaron los puestos de trabajo con licencia por riesgo de su estado de salud. Entonces hubo un déficit en la atención de salud y para cubrir estas plazas o en estas áreas de servicio, específicamente en el área de COVID, se rotaban de las diferentes áreas de los establecimientos de salud en la región Cajamarca. Cada 2-3 días a la semana, el personal que trabajaba en triaje, en CRE, en inmunizaciones, era rotado a las áreas de atención de COVID. Y muchas veces no tenían la capacitación, no había el tiempo suficiente para capacitarlo, entrenarlo para el manejo de todos estos equipos que se manejaban en UCI para poder tratar a pacientes contagiados con la COVID-19. El Estado pues lanzó esto de las contrataciones CAS-COVID, incentivando a que los profesionales de salud, específicamente de enfermería,
con el sueldo pues de 5.000, 6.000 soles, para que puedan postular o incluso directamente ocupar una plaza o un puesto de trabajo, pero también gran parte de profesionales se lo pensaban dos veces antes de ingresar a trabajar o laborar en esta área de atención a pacientes con COVID-19, ¿no? Porque sabían el riesgo al que se exponían, y no solo ellos, sino también la exposición a sus familiares, ¿no? Porque el hecho de salir de turno y luego pues había una bastante complicado el hecho de que tenías que llegar a casa, a quitarte todos, aparte de los implementos de los EPPs que los desechabas en un establecimiento, tenías que rociarte pues desinfectantes y todo eso, y el miedo al contagio fue bastante. Entonces, en conclusión, no hubo la totalidad suficiente de profesional de enfermería para afrontar pues esta pandemia en la primera ola. Muy bien, muchas gracias por su participación. Ahora vamos a pasar a la otra pregunta a cargo de la compañera Leslie Laván. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecerles por el apoyo que están brindando a nuestro grupo para nuestro trabajo universitario. Mi pregunta es la siguiente y va para el licenciado José Luis. ¿Usted considera como personal de salud que el gobierno les ha brindado condiciones óptimas de trabajo, de desarrollo y de crecimiento? ¿Cuál es su opinión? Bueno, si hablamos de primera ola, el Estado no nos dio condiciones óptimas de trabajo, mucho menos reconocimiento y crecimiento. Más bien nos limitaron. De una u otra forma, nos obligaron a ir a una guerra sin armas. Yo en ese momento era jefe, bueno, hasta ahora sigo siendo jefe de calidad. En ese momento no teníamos EPPs para dar atención. ¿Qué hacíamos? Yo vivo cerca del hospital. Llegaba un lote de EPPs a la direza y ¿qué decían? José Luis vive cerca del hospital. A las 3 de la mañana me llamaban, José Luis, tienes que ir a traer EPPs. Digo, pero yo no estoy en mi horario de trabajo. Tienes que ir porque están yendo las demás ejecutoras y nos vamos a quedar sin nada. La ambulancia iba a 3 de la mañana a mi casa y iba con mi pijama hasta la direza a recoger EPPs para yo poder proteger a mi personal que tenía. No solamente enfermería, sino profesional médico, profesional de obstetricia, los técnicos, los tecnólogos, biólogos y los enfermeros. Entonces, en ese momento, en la primera ola, nos limitaba un EPP por 24 horas. Un EPP por 24 horas. Yo le decía a mis colegas, tienen que apoyarme, pero no son condiciones óptimas de trabajo. Lo sé, lo sabemos como gestión, pero es lo que tenemos. Nuestro Estado nos ha abandonado y siempre hemos estado abandonados al servicio de salud. Me recuerdo que Direza decía, han llegado paquetes para centro quirúrgico. Nosotros, centro quirúrgico, bajaron nuestra producción de operaciones. Con la epidemióloga, que era otra enfermera, decíamos, ya está bien, Ventanilla se lo va a llevar. Y todas las otras ejecutoras, las 4 de la región que decían, Ventanilla se va a llevar paquetes quirúrgicos, sábanas, están locos. Nosotros íbamos, traíamos paquetes quirúrgicos y con las sábanas implementábamos mandiles, implementábamos botas, con nuestra costureta, la teníamos ahí. Epidemiología y calidad estábamos ahí, y en ese momento también el jefe de enfermería nos apoyaba y teníamos ahí, nos íbamos y comenzábamos a contar cuántos mandiles podíamos producir por cada sábana para poder nosotros dar continuidad, ¿no? Las condiciones óptimas de trabajo, la falta de personal de enfermería, personal médico, no nos daban, no podemos decir que son condiciones porque nos recargan el trabajo. Una enfermera, 8 pacientes, pero sin embargo manejaba una enfermera 10, 12, hasta 15 pacientes.
encima no teníamos para contratar. Se enfermaba de la rotación una enfermera, quería decir que si había 20 pacientes, una enfermera tenía que dar cuidado a esa área, ¿no? Luego, en reconocimiento, llegó los famosos bonos COVID. Sin embargo, tampoco se implementaron adecuadamente, porque no dieron, la directiva no estaba bien estipulada en un comienzo, que comenzaron a darse a diestra y siniestra. Sin embargo, muchos de los profesionales asistenciales en la primera armada no recibieron bono COVID. Incluso hasta la fecha, en mi hospital no han recibido por la mala gestión que se hubo de parte del Ministerio de Salud, ¿no? Y bueno, el crecimiento profesional, a nosotros como enfermeros que ya venimos trabajando años, crecimiento profesional no nos ha dado. Pero a las enfermeras que recién están egresando de las universidades, sí, porque les han comenzado a contratar y cada quien ha podido demostrar su capacidad de su conocimiento en todo esto de la pandemia, ¿no? Pero sí tengo conocimiento que en otras instituciones sí se ha dado lo que es crecimiento profesional, debido a que han comenzado a muchas colegas a ponerlas como jefas, directoras de departamento, supervisoras. En mi institución no se ha podido dar debido a que nosotros lo que hemos estado ante la pandemia hemos seguido trabajando, ¿no? Ha habido ningún cambio en lo que es la parte de crecimiento profesional. Esa es mi respuesta. Ya, muchas gracias, aunque haya sido algo injusto de parte del gobierno, porque ustedes han estado en primera fila, ¿no? Bueno, la seguiría la pregunta para el licenciado Wilfred. ¿Qué opina usted acerca de la pregunta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión personal acerca de las condiciones, si es que hubieron las condiciones óptimas para los trabajadores de salud, no lo hubieron. En la primera ola, segunda ola, no se contó con las condiciones necesarias. ¿Para qué? Para afrontar el trabajo en la primera línea. Sabiendo que nosotros, los profesionales de enfermería, realizamos el cuidado directamente, in situ, en el mismo lugar de los hechos, con el paciente contagiado. Y si nosotros no tenemos los equipos de protección necesarios, los famosos EPPs, que incluso algunos de nosotros, para poder asegurarnos, teníamos que comprar una mascarilla para colocarnos sobre la que te brindaba el establecimiento, ¿no? Por parte del Ministerio de Salud. Entonces, nosotros hemos arriesgado nuestro estado de salud para poder brindar la atención rápida, oportuna, en aras de buscar, la recuperación de nuestros pacientes, arriesgando no solo nuestra integridad física, sino también la de nuestros familiares y la sociedad en general. Porque la población, cuando tú pasabas con tus equipos de EPPs a ir a visitar a un paciente con COVID, te tenían miedo. El solo hecho de que te veían por la calle ya se aislaban y había un temor bastante del hecho de acercarse. Entonces, y si teníamos un equipo de protección personal para 24 horas, incluso trabajando fuera de las 6 horas de trabajo. Entonces, si ustedes han visualizado seguro el hecho de utilizar la mascarilla todo el día, todos los días con todas las marcas acá, ¿no? Tratando de salvaguardar la vida de nuestros pacientes y ver morir a algunos compañeros dentro del hospital, que tuve la oportunidad de trabajar también en Cajamarca. Murieron algunos compañeros del equipo, médicos, enfermeros, y eso muchas veces es muy penoso y triste, y a la vez también causaba incertidumbre y miedo, pero como profesionales de primera línea teníamos que estar allí afrontándolo. Pero a pesar de eso, entonces el Estado peruano no previó lo necesario, con las condiciones necesarias, en lo que eran los equipos de protección personal para sus profesionales de las diferentes áreas, ¿no? Enfermeros, técnicos en enfermería, médicos, todo el personal de laboratorio. Acerca del reconocimiento, el Estado peruano
decretó que se debían otorgar bonificaciones al personal de salud de primera línea, pero se distribuyó de manera injusta a todo el personal de salud y no específicamente a los que estuvieron allí enfrente de este problema de salud. Y en cuanto pues al crecimiento, quizá personal o profesional de parte del equipo de salud, no he logrado pues evidenciar dentro de la institución donde se trabaja, ¿no? Porque muchas veces también hay deficiencia o falta de capacitaciones permanentes por parte del Estado peruano, específicamente del Ministerio de Salud. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias a ambos. Pues le pasaría a la siguiente pregunta con mi compañera Lina. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Licenciado José Luis Rodríguez y el licenciado Wilder Carranza. Bueno, desde ya agradecerles, solo tenemos palabras de gratitud hacia ustedes por todo este tiempo que han estado en la primera línea, ayudándonos en todo sentido. Muchísimas gracias por eso. Bueno, sabemos que la pandemia tuvo varios efectos, tanto económicos como sociales, en todos nosotros. En un tema personal con ustedes, ¿de qué manera afectó la pandemia en su entorno familiar? Le doy el pase al licenciado José Luis Rodríguez. Bueno, durante la pandemia, yo soy el único sanitario, la única persona que forma parte del equipo sanitario en mi casa. En mi casa vive mi mamá, mi papá, más mis hermanos, que somos 5 en total. En la primera ola, mi papá se enfermó de COVID durante mayo, me recuerdo. Justo cuando estaba el auge de la primera ola, el pico, en lo que son casos. Sin embargo, en ese momento, yo sentía impotencia, rabia, el saber yo que no había una cama para mi papá. Mi papá es saturado, me acuerdo, se ponía mal y yo tenía que dar los cuidados con lo que tenía en mi casa, ya que llamaba a mis compañeros, decían no hay cama, José. Entonces dije, bueno, puedo tratar a mi papá en mi casa, gracias a Dios salí. Entonces luego en la segunda ola también se enfermó mi mamá, pero fue algo leve, ¿no? Gracias a Dios no pasó a mayores y los puedo tener conmigo. Entonces, no solamente era tener la presión de garantizar que mi personal pueda estar bien en el trabajo, sino también era la presión de garantizarle a mis hermanos que son menores de edad que con los cuidados que yo le iba a dar a mi papá, iba a estar mi papá con nosotros. Creo yo, hasta ahora, Dios ha sido muy generoso conmigo y me ha podido dar las bendiciones en esos casos, ¿no? No somos la gestión más perfecta en cuanto en cada institución, sin embargo hemos garantizado calidad, hemos garantizado continuidad y hemos garantizado que el personal tenga los CPPs correspondientes, ¿no? Y bueno, como les digo, gracias a Dios tengo a mi papá y a mi mamá junto conmigo todavía. Gracias. La misma pregunta para el licenciado Wilder Carranza. De verdad que escucharlos, solo tenemos palabras de gratitud para todos ustedes. Y en caso, bueno, escucharlo su caso, de verdad que yo creo que todos como seres humanos hemos sabido actuar ante todo lo que nos vino pasando, y ustedes como médicos y como hijos creo que tuvieron una doble responsabilidad y creo que la han asumido muy bien. Ahora le doy el pase al licenciado. Gracias. Gracias. Entonces, para ver esta pregunta acerca de cómo la pandemia afectó el entorno familiar, para comentarles, ¿no?, que tengo una hermana también que es enfermera, trabaja en un hospital de salud en Cajamarca. Entonces ambos salíamos al trabajo, ella a una institución y yo al hospital, con el riesgo y el miedo pues de regresar y quizá
contagiado, y no solo quizá contagiarnos nosotros, porque quizá uno dice, bueno, si ya me contagio, quizá entonces, pero el miedo mayor era llevar ese virus a la familia. Y así pasó, mi hermana se contagió, estuvo muy delicada de salud, y como mencionaba el colega, asistir a un hospital y las camas estaban colapsadas. Oxígeno no había, tenías que comprar tu balón de oxígeno de manera particular para poder sobrevivir y esperar a que quizá un paciente sea dado de alta o uno muera para que te quede esa cama libre para poder ser hospitalizado. Y no había los equipos, las camas UCI necesarias, y se veía pues en esos pasillos de los hospitales cantidad de pacientes y familiares rodeando, e incluso algunos morían en los pasillos de los hospitales. Y a consecuencia de ello, bueno, mi hermana, gracias a Dios, se recuperó, pero todos en casa nos contagiamos. Yo, pues, estuve 15 días dedicado a salud con la COVID-19, que incluso tenía miedo y temor porque no había las camas necesarias y tenía que administrarme medicamento en casa, y en algunas ocasiones solo, porque incluso algunos compañeros de trabajo tenían ya ese miedo y temor de ir a visitarte para poder administrarte el medicamento. Todos los familiares en casa, me refiero a 7 o 8 integrantes, nos contagiamos, pero gracias a Dios yo les iba administrando el medicamento, mi hermana administraba el medicamento a los demás familiares, y gracias a Dios no logramos perder a ningún integrante de la familia. Nos hemos recuperado y hoy en día ya todos también hemos sido inmunizados, y agradecemos a Dios pues por ello, porque sé que la fe siempre debe estar presente en ello, y pues esta pandemia creo que ha afectado a muchísimas familias a nivel mundial, a la nuestra también, y imagino si alguien de ustedes, algunos familiares, ha sido o ha presentado esta enfermedad, no deja secuelas. Uno, por ejemplo, ahora para realizar ejercicio físico son 5 o 10 minutos que uno intenta trotar o correr y está como si hubiese pues caminado o trotado una hora. Te afecta, repercute de manera negativa en la salud física. De hecho, que es un proceso largo para el periodo de recuperación, pero bueno, aquí estamos para hacer frente a esta enfermedad día a día, tratando de atender a nuestros pacientes de la mejor manera posible, siempre buscando el bienestar y la recuperación. Es muy hermoso ver a un paciente salir dado de alta y saber que luchamos y logramos vencer pues a este virus y a esta enfermedad, ¿no? Muchísimas gracias. Ustedes. Muy bien, entonces, bueno, como conclusión podemos llegar nosotros pues que en toda esta pandemia, bueno, al inicio de la pandemia definitivamente no hubo una buena implementación por parte del Estado. Ustedes han contado sus experiencias, ¿no? A partir de que faltaban balones de oxígeno, prácticamente no se encontraban prácticamente organizados prácticamente a nivel de ministerio, ¿no? Y definitivamente la brecha, si bien es cierto, en enfermería siempre ha estado muy amplia, definitivamente en tiempos de pandemia esta brecha se ha hecho mucho más amplia, y básicamente José Luis nos comentaba, ¿no?, esa gran amplitud que tiene en Bracia su brecha en su institución, que en realidad es un hospital que tiene mucha población para atender. Definitivamente la sobrecarga laboral ha sido muy fuerte. Nos explicaba incluso los colegas, ¿no?, que prácticamente el hecho de colocarse una mascarilla, el hecho de colocarse un EPP las 24 horas del día, hacía también que la colega se sobrecargue, ¿no? Imagínense en verano, estar prácticamente con un material sintético, ¿no?, que se apega al cuerpo. Incluso hay muchas experiencias de colegas que cuentan que en los servicios se usaban pañales por el temor de ir al baño, sacarse el EPP y poder contaminarlo y poder contaminar a la familia, ¿no? Entonces prácticamente no ha habido articulación entre ministerios, y eso ha hecho que lamentablemente el Ministerio de Salud no pueda contar ni pueda implementar de manera adecuada. Básicamente un punto en la parte administrativa, ¿no?, la contratación por caso COVID, y muchos de los colegas renunciaban a su caso ordinario definitivamente porque ganaban un poco más aquí. Entonces se ha descuidado eso. Ha sido una gran oportunidad para los colegas jóvenes, sí, ¿no?,
porque se han ido a la batalla prácticamente para poder aprender de repente, y han ganado mucha experiencia en este tema de la atención al paciente de alta complejidad. Es importante también entender que básicamente actualmente sigue el profesional de salud siendo abandonado, no hay reconocimiento. El reconocimiento no solamente es darnos un diploma, el reconocimiento también se da desde un punto de una perspectiva económica que garantice esa canasta familiar que el profesional de enfermería está luchando día a día en el ambiente hospitalario. Los colegas nos recomiendan que se utilicen las vacunas, que es la mejor opción ahorita para prevenir enfermarnos, y si nos enfermamos no hagamos reacciones ni síntomas muy fuertes que nos lleven quizás a una hospitalización o a una enfermedad muy compleja. Entonces prácticamente el profesional de enfermería, a mi entender y a lo que hemos escuchado en estas preguntas, el profesional de enfermería está batallando. Y quiero hacer reconocimiento a toda la población que nosotros los enfermeros hemos luchado en grandes pandemias. Esta no es la primera pandemia en la cual están los profesionales de enfermería. Hemos estado en la pandemia de la sarampión, donde se vacunaban prácticamente 25.000 personas por día. Entonces nosotros estamos capacitados. El hecho de vacunar no quiere decir que yo vaya y coloque un inyectable. El hecho de vacunar también tiene que tener ciencia, tiene que tener conocimiento, porque el paciente puede presentar reacciones adversas, puede presentar ciertos procesos durante la vacunación. Entonces los profesionales de enfermería sí tenemos una formación de 5 años para poder abordar el cuidado. Tenemos especialización, tenemos grados académicos, y eso ha hecho que hoy en día la profesión se visibilice. Entonces yo considero y doy las gracias a los colegas por haber estado aquí y por ayudarnos a nosotros los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas a poder entender un poco más este proceso y indagar y poder también transmitir este conocimiento a los colegas que nos van a oír por el canal de YouTube y a los estudiantes también que están presentes. Muchas gracias. Me quiero despedir de ustedes. Un agradecimiento tanto al licenciado José Luis, al licenciado Wilder. Muchas gracias por habernos brindado esta entrevista, y muchas gracias también a mis compañeros por estar presentes. Muy bien, entonces, muchas gracias, y cualquier cosa estamos de repente para poder intercambiar en otra ocasión alguna otra entrevista. Muchas gracias.